A continuación, tiene la palabra Guadalupe Godoy. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación que nos permite. Nos solemos ver y hablar, pero reencontrarnos en estos ámbitos. El otro día cuando Gero hizo la invitación, yo mandé una foto que creo que había publicado a Alejo, que estábamos los tres muy jóvenes. Y ahora nos reíamos con Garduza porque en esa época, cuando empezamos el piso contra el chocolate, se nota que habíamos ido por separado en el mismo lugar a comprarnos ropa. Y entonces íbamos las dos con el mismo traje. Entonces ella me llamaba y me decía, no te pongas de verde porque me pongo. Teníamos dos trajes cada uno. Teníamos dos trajes cada uno. Y ahora nos mirábamos y estamos las dos de negro otra vez. Bueno. Y en eso también, porque hay algo generacional, y voy a ser breve, pero me permito decirlo, me parece que nosotros empezamos los juicios desde habernos criado en la impunidad, ¿no? De los años 90, donde no parecían posibles y donde en todo caso la lucha, por lo menos creo que hablo por la Rosa también, la lucha en el movimiento de derechos humanos surgió muy de la mano con una frase que en esa época tenían las madres, que era el genocidio de ayer continúa con el hambre de hoy, ¿no? Eran luchas que iban a entramar. ¿Ahí va? Sí. En la comprensión de que lo que estábamos viviendo, la desocupación, la miseria, el segundo ciclo neoliberal de nuestro país, estaba entramado con lo que había sucedido durante la dictadura. Y digo porque también creo que en ese sentido fue que cuando pudimos reabrir, gracias a la lucha de nuestro pueblo, los juicios, y tuvimos ese privilegio, no siempre uno se da cuenta que está viviendo momentos históricos, ¿no? Por ahí, ahora decimos, wow, en ese momento no sé si lo dimensionábamos así. No, si no, no lo hubiéramos hecho, por el susto que te da. Pero creo que llevamos mucho de esa mirada a los juicios, ¿no? En los juicios hay dos formas de pensarlo, bueno, hay más, pero una sería vamos solo a lograr condenas para quienes cometieron los crímenes aberrantes que cometieron. Y la otra, que creo que fue la que intentamos, después si lo logramos o no, todavía está en discusión, fue poder dar ahí una disputa de sentido en torno a qué significó la dictadura. Lo que decía recién el decano, hay muchas formas de ver esta dictadura y de entender entonces, de acuerdo a cómo la vemos, cuáles son las consecuencias que tiene, y entonces, si lo pensamos como una guerra, lo dejamos anclado en el pasado, ¿no? Si lo pensamos como dos demonios, no vamos a rescatar nada de esas luchas que se dieron en los años 70 por parte del movimiento popular. Si lo pensamos como un genocidio, que es la manera que nosotros elegimos pensarlo, bueno, ahí aparecen muchas cosas, una memoria mucho más compleja. Porque por un lado, si es un genocidio, las víctimas no son solo aquellas que sufrieron el exterminio en carne propia, sino que es la sociedad que fue atacada para transformarse en algo distinto a lo que era. Las instituciones, ¿no? Esto que recién recorría respecto a qué pasó en esta facultad, qué significó, cómo a partir de ahí se piensa a un profesional, o cómo se pensaba que tenía que ser la universidad. Cuando llevamos adelante la reparación del legajo, ¿qué encontrábamos? En los diarios de esa época, los mismos diarios que ahora ignoraron la reparación, planteando la preocupación por la matrícula de extranjeros. Que los extranjeros deberían pagar, bueno, esas discusiones que hoy vemos otra vez en este cuarto ciclo. Pensar así, en esa mirada compleja, implica que a los juicios, vuelvo a decir, no solo fuimos y vamos a obtener condenas, sino que vamos a tratar también que haya ahí un reconocimiento judicial de esta mirada que queremos llevar adelante. Y el reconocimiento judicial no significa solo que digan, bueno, sí, está bien, tienen razón, como dice Feyerabend, el sociólogo, un
un genocidio, sino que si lo miramos desde esa complejidad, quienes son imputados no son solo aquellos que fueron la mano de obra del exterminio, sino que ahí aparecen, bueno, ¿quiénes planificaron ese exterminio? ¿Para qué? ¿Quiénes se enriquecieron? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes al día de hoy quieren sostener la impunidad? Entonces aparece un arco de responsables donde, bueno, está la iglesia, el rol que tuvo, están los empresarios, el rol que tuvieron, o los mal llamados civiles, que son aquellos que le dieron carnadura a toda la estructura estatal. Digo esto porque si no también son juicios del pasado. En el 2006 algunos nos cuestionaban qué hacíamos 40 años después, no 30 en ese momento, ya no me acuerdo. Eran un montón. Bueno, no, ¿qué hacemos haciendo esos juicios del pasado? A mí mismo me pasaba al principio, ¿no? Cuando arrancaron los juicios por la verdad, en esa etapa de impunidad, la mayoría de los abogados que no nos llamábamos de derechos humanos en ese momento, no sé qué decíamos, las libertades fundamentales, estábamos en otras cuestiones mucho más urgentes, por ejemplo, la criminalización de la protesta social, ¿no? Con la Rosa nos conocimos en el juicio por la libertad de Vivaldi en Mar del Plata en el año, no me acuerdo, 2000, 2001, claro, que era bueno, un dirigente del movimiento piquetero, ¿no? Y en esa etapa de la criminalización de la protesta, esas eran como las urgencias. Por eso destaco esa frase de las madres, porque me parece que esa vinculación que la fuimos encontrando desde el movimiento popular fue la que permitió también la comprensión de que estábamos haciendo juicios donde estábamos disputando sentido del presente. Y creo que lo seguimos haciendo ahora también, y que es un escenario privilegiado para esa disputa, pero no es el único, claramente. Y hoy se ve, y en esto no me quiero extender, no sé cómo voy con los minutos, muy bien, porque además sirven los juicios para seguir construyendo memoria. Digo, esta idea de la memoria, que también es algo que tenemos que trabajar muchas veces, se habla de la transmisión, pero no de, digamos, la certeza de que hay tantas memorias como personas recuerdan, y que si cristalizamos esa memoria, ¿cuál sería el lugar de las nuevas generaciones en torno de eso, ¿no? Entonces, más bien hay que pensarlo como herramientas para esas nuevas instancias de construcción de memoria colectiva, como lo fueron, por ejemplo, como hito va a quedar ese evento de reparación de legajos, como antes fueron las comisiones de memoria acá. Y además, porque entonces ahí también toma carnadura que la memoria no se construye solamente, digo, una memoria se torna dominante en la sociedad, no necesariamente desde las memorias oficiales, ¿no? Lo vimos durante la etapa anterior, el anterior ciclo neoliberal, que intentó imponer una banalización del genocidio y se encontró con una manifestación como fue la del 2x1, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Donde a estos embates, que ya no son solo negacionistas, son reivindicadores del genocidio, le pudimos contestar con esta sentencia que hubo ayer acá, o con lo que fue el 24 de marzo y el propio 23 en nuestra ciudad. Pienso esto porque muchas veces estamos escuchando discursos que son como muy desmoralizadores, que dicen no podemos creer que tengamos que discutir esto de nuevo, o que los procesos son irreversibles. No hay nada irreversible, todo está en disputa siempre, y lo que hay que confiar es en esa fortaleza del movimiento popular, ¿no? Para construirlo. Y digo movimiento popular también porque acá, por ejemplo, en ese juicio, en ese primer juicio que nos convocaba, estábamos representadas distintas expresiones de ese movimiento popular, ¿no? Los organismos de derechos humanos, las organizaciones políticas que se sentían parte de eso, distintas expresiones que tuvimos la capacidad en nuestra diversidad de generar respuestas comunitarias que son imprescindibles para esta cuestión. Así que no me voy a extender. Siempre simplemente eso, pensarlo desde, bueno, obviamente la creatividad también, porque no estamos
reeditando pasado, nunca se reedita pasado, tenemos mucho más herramientas que antes, tenemos esto que ya fuimos construyendo, ¿no? Pienso en la soledad de las y los sobrevivientes, los familiares, cuando tenían que discutir estas cosas en los 80, y en la diferencia y la potencia que tiene ahora todas estas cosas que no se borran de un plumazo. Ahora, tiene sentido en tanto sirva también para discutir este presente, porque así como lo que hicimos en los juicios fue mostrar que el genocidio había tenido un fin, y en el caso de nuestra región pudimos mostrar que eso había sido el exterminio fundamentalmente del movimiento obrero, del movimiento estudiantil organizado. Pudimos ver lo que había pasado en astilleros, en el frigorífico Swift, en la universidad, también con la potencia que tiene en esta región. Bueno, hacer memoria también implica desandar esos caminos, como esta universidad, como las facultades que pudieron volver a recuperar sus planes de estudio, que cambiaron su nombre, ¿no? Como la Facultad de Arte, que haciendo el proceso de reparación dijeron, bueno, la idea de Bellas Artes era una concepción de la dictadura que no tiene mucho que ver con lo que somos, y se volvió a su nominación original. Pero más allá de esas cosas simbólicas, también lo que hay ahí es una certeza de cuáles son las disputas del presente. Y entonces, en este caso, lo mismo, ¿no? Los juicios sirven, en tanto y en cuanto nos sirvan como herramienta para evitar que este cuarto ciclo neoliberal se consolide en nuestro país. Bueno, eso, cumplir.